Mi hijo me echó de casa a los 65 años. Sus palabras todavía resuenan en mi cabeza como un martillo. Mi esposa merece el espacio, no tú. Yo estaba sola y sin lugar donde quedarme. 2 años después, mi nuera recibió un aviso de desalojo y yo estuve ahí, frente a ella, con los documentos en la mano diciendo: estamos aquí para discutir el desalojo del apartamento de ustedes. Porque resulta que ahora yo era la propietaria del edificio donde ellos vivían. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, necesito llevarte al día en que mi mundo se derrumbó. Las llaves todavía pesaban en mi mano, como si cargaran todos los años de mi vida. 52 años viviendo en ese apartamento. 52 años de memorias grabadas en cada rincón, en cada marca de la pared que medía el crecimiento de mis hijos, en cada aroma que se negaba a abandonar la cocina donde preparé miles de cenas. Pero ese día, con 65 años recién cumplidos, esas llaves dejaron de ser mías. Mi hijo Enrique me las arrebató con una frialdad que jamás imaginé posible en alguien que salió de mis entrañas. Y junto a él, con esa sonrisa calculada que tanto me inquietaba, estaba ella, Naila, la mujer que en menos de 2 años había conseguido borrarme de la vida de mi propio hijo. El tono de su voz cuando pronunció esas palabras me partió en dos. Mamá, ya no puedes seguir aquí. Mi esposa merece este espacio, no tú. Necesitamos privacidad, necesitamos construir nuestra vida sin interferencias. Interferencias. Así me llamó. Como si mi presencia fuera un estorbo, como si los sacrificios de toda una vida no valieran ni siquiera el derecho a un rincón en la casa que yo misma había mantenido con el sudor de años interminables. Intenté hablar, intenté recordarle todo lo que habíamos pasado juntos después de que su padre muriera, pero Naila lo tomó del brazo y susurró algo en su oído. Lo que fuera que le dijo fue suficiente. Enrique desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos, y simplemente señaló la puerta. No sé cómo llegué a la calle con mis 2 maletas. El mundo se movía en cámara lenta mientras el portón se cerraba detrás de mí. 65 años. Una mujer de 65 años parada en la acera, sin hogar, sin rumbo, sin explicación que pudiera calmar el huracán que rugía dentro de mi pecho. Los vecinos que me vieron salir bajaron la mirada. Algunos lo sabían. Algunos habían escuchado las discusiones, los gritos de Naila exigiendo que me fuera, las justificaciones débiles de Enrique tratando de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Caminé sin dirección durante horas. Mis piernas dolían, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentía. Me senté en una banca del parque donde solía llevar a Enrique cuando era niño. Recordé sus risas, sus abrazos, la forma en que corría hacia mí gritando mamá cada vez que se caía y necesitaba consuelo. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que eligió a una mujer manipuladora sobre la madre que lo crió sola después de enviudar. Naila había entrado en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Al principio parecía encantadora, educada, interesada en la familia. Pero yo veía algo en sus ojos que me inquietaba. Una calculadora funcionando detrás de cada sonrisa. Empezó con comentarios sutiles. Dolores, qué linda tu blusa, aunque ese color verde tal vez no te favorece tanto. Enrique me contó que le prestaste dinero otra vez. Pobrecito, siempre cargando con responsabilidades que no le corresponden. Pequeñas semillas de veneno plantadas con precisión. Luego vinieron las sugerencias más directas. Amor, tu mamá debería pensar en mudarse a un lugar más pequeño, este apartamento es demasiado grande para ella sola. Nosotros podríamos vivir aquí y cuidar mejor el espacio. Ella podría estar más cómoda en un hogar para personas mayores donde tenga compañía de su edad. Enrique al principio me defendía. Este es su hogar, Naila. No voy a pedirle que se vaya. Pero ella era persistente, incansable. Y poco a poco, visita tras visita, cena tras cena, fue erosionando la lealtad de mi hijo como el agua erosiona la piedra. El día que Enrique me sentó en la sala y comenzó con mamá, necesitamos hablar seriamente, yo ya sabía lo que venía. Naila estaba embarazada. Necesitaban el apartamento. Yo debía entender que ellos eran una familia ahora y necesitaban su espacio. ¿Y yo qué soy?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Acaso no soy tu familia? ¿Olvidaste quién trabajó doble turno durante años para que pudieras estudiar? ¿Quién vendió sus joyas, su carro, todo lo que tenía para pagar tu universidad cuando tu padre murió y nos dejó sin nada?
Enrique agachó la cabeza. Siempre estaré agradecido, mamá. Pero eso no significa que debas vivir con nosotros para siempre. Ya eres grande, ya criaste a tus hijos. Ahora es momento de que vivas tu vida y nosotros la nuestra. Palabras bonitas. Palabras vacías. Porque la realidad era que me estaba echando a la calle sin siquiera un plan, sin siquiera preguntarme si tenía dónde ir. Llamé a mi hijo menor, Camilo. Él vivía en otra ciudad, trabajando en una empresa de tecnología. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché su respiración pesada, conteniendo la rabia. Mamá, ven a vivir conmigo. Tengo espacio. Enrique perdió la cabeza, pero yo no te voy a abandonar. Sus palabras fueron el único salvavidas en medio del naufragio. Pero también sentí vergüenza. Vergüenza de necesitar que mi hijo menor me rescatara. Vergüenza de haber fracasado con Enrique de una forma que no podía comprender. Los primeros meses en casa de Camilo fueron un borrón de tristeza y confusión. Me despertaba en medio de la noche buscando mi cocina, mis cosas, mi vida. Camilo me abrazaba y me decía que todo estaría bien, pero ambos sabíamos que algo se había roto dentro de mí. Enrique no llamó ni una sola vez. Ni para preguntar si estaba bien, ni para disculparse, ni siquiera para avisar cuando nació el bebé. Me enteré por una publicación en redes sociales. Una foto de él y Naila con un recién nacido. El pie de foto decía, nuestra pequeña familia perfecta. Cada palabra era una puñalada. Pero el dolor tiene una forma extraña de transformarse. Pasaron las semanas y algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se endureció. Se convirtió en determinación. En claridad. Recordé quién había sido yo antes de convertirme en madre. Una mujer que había levantado un negocio de costura desde cero. Una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo y había sacado adelante a 2 hijos sin ayuda de nadie. Una mujer fuerte. Una luchadora. Y esa mujer no iba a quedarse llorando por siempre. Comencé a trabajar de nuevo. Camilo me ayudó a conseguir clientes para mi costura. Tomé pedidos de arreglos, de vestidos para eventos, de uniformes para empresas. Trabajaba desde temprano hasta tarde. Cada puntada era un acto de reconstrucción. Cada dólar que ganaba era un paso hacia adelante. Ahorré. Investigué. Aprendí sobre inversiones con videos en internet y consejos de gente que sabía. Y cuando tuve lo suficiente, di el primer paso de muchos que cambiarían todo. Compré una pequeña propiedad para rentar. Luego otra. Y otra. No era rica, pero era inteligente y disciplinada. Mientras Enrique y Naila vivían su vida perfecta en mi antiguo apartamento, yo estaba construyendo algo que ellos nunca verían venir. Porque resulta que el edificio donde ellos vivían, ese edificio viejo que siempre tuvo problemas con el propietario ausente, estaba a punto de salir a la venta. Y yo, con mis ahorros y mis inversiones, con la ayuda de Camilo y un préstamo del banco, iba a comprarlo. 2 años después de que me echaran, yo era la dueña del edificio. Y Enrique y Naila, que habían dejado de pagar la renta puntualmente porque el dueño ni se enteraba, estaban a punto de recibir una notificación de desalojo firmada por su nueva propietaria. Por mí. Por Dolores. La mujer que no merecía ni un rincón de su vida. Él sobrellegó un martes por la mañana. Notificación oficial de cambio de propietario y revisión de contratos de arrendamiento. Dentro iba una carta formal explicando que todos los inquilinos debían regularizar sus pagos atrasados o enfrentar procedimientos de desalojo. Yo sabía exactamente cuánto debían Enrique y Naila. 4 meses de renta sin pagar. Casi $3,000 acumulados. Habían ignorado los avisos del antiguo propietario, pensando que nunca habría consecuencias. Pero ahora las consecuencias tenían nombre y apellido. Camilo estaba conmigo cuando preparamos los documentos. Me miró con preocupación. Mamá, ¿estás segura de esto? Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. Me quedé en silencio unos segundos, pensando en todas las noches que lloré, en todas las veces que marqué el número de Enrique y corté antes de que sonara, en el cumpleaños que pasé sola porque mi hijo había decidido que yo ya no merecía ni una llamada. Estoy segura, le dije. Esto no es venganza. Es justicia. Y sobre todo, es recuperar mi dignidad. La abogada que contraté se llamaba Melissa. Una mujer de unos 40 años,
seria, profesional, con una reputación impecable. Cuando le conté mi historia completa, ella asintió con comprensión. He visto casos como el suyo más veces de las que quisiera admitir, me dijo. Hijos que descartan a sus padres como si fueran muebles viejos. Y luego se sorprenden cuando esos padres resultan ser más fuertes de lo que pensaban. Melissa se encargó de que cada documento fuera perfecto, cada notificación legal intachable. No íbamos a darles ninguna oportunidad de escapar por tecnicismos. La notificación fue entregada en mano por un mensajero oficial. Yo no estuve ahí, pero Camilo me contó después que había pasado por el edificio y vio a Naila en la entrada, con él sobre la mano, completamente pálida. Gritaba por teléfono mientras sostenía a su hija de casi 2 años en el otro brazo. Enrique llegó corriendo del trabajo. Los vio discutir en la calle, señalando el papel, mirando hacia las ventanas de su apartamento como si acabaran de descubrir que vivían en territorio enemigo. Porque eso era exactamente lo que había sucedido. Esa misma noche recibí la primera llamada de Enrique en 2 años. Mi teléfono vibró en la mesa de la cocina y su nombre apareció en la pantalla. Mi corazón dio un salto involuntario. Después de tanto tiempo de silencio, una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería contestar inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, me hizo esperar. Dejé que sonara. Y sonara. Y sonara. Hasta que se cortó. 10 minutos después, volvió a llamar. Esta vez contesté. Mamá. Su voz sonaba desesperada, nada que ver con la frialdad de aquel día en que me echó. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Me quedé callada. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como un abismo. Mamá, ¿estás ahí? Respiré profundo antes de responder. Estoy aquí, Enrique. Dime qué necesitas. Él titubeó. Es sobre el apartamento. Recibimos una notificación. Dice que hay un nuevo propietario y que debemos dinero. Pero eso no puede ser, nosotros siempre pagamos. Bueno, casi siempre. El antiguo dueño nunca se quejó. El antiguo dueño vendió la propiedad, le dije con una calma que no sentía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo a través del teléfono. El nuevo propietario tiene derecho a exigir que se cumplan los contratos. Y según tengo entendido, ustedes tienen 4 meses de atraso. Hubo un silencio incómodo. Mamá, ¿cómo sabes tú eso? Podía escuchar a Naila de fondo, susurrando urgentemente, probablemente pidiéndole que me preguntara si podía interceder, si conocía al nuevo dueño, si podía ayudarlos de alguna forma. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. Sé muchas cosas, Enrique. Estos 2 años me enseñaron a estar informada, a ser cuidadosa, a protegerme. Él suspiró. Mira, sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien. Sé que te lastimé. Pero ahora tengo una familia, tengo una hija pequeña. No podemos quedarnos en la calle. ¿Crees que podrías? No sé. ¿Hablar con el nuevo propietario? Explicarle nuestra situación. Cerré los ojos. La audacia. La absoluta audacia de pedirme ayuda después de haberme dejado a mí en la calle sin pensarlo 2 veces. ¿Quieres que ayude a tu familia?, pregunté lentamente. ¿A esa familia que fue más importante que yo? ¿A esa familia por la cual me echaste de mi propia casa? Él se quedó callado. Podía imaginarlo, incómodo, buscando las palabras correctas. Mamá, fue un error. Lo sé. Naila estaba presionando mucho y yo estaba confundido y... No, lo interrumpí. No me vengas con excusas. Eras un hombre adulto. Tomaste una decisión. Y esa decisión fue lastimarme de la peor forma posible. Naila le quitó el teléfono. Su voz chillona atravesó la línea. Dolores, basta de melodrama. Esto es serio. Tenemos una niña. No puede ser tan cruel de dejarnos sin hogar. La escuché y algo hirvió dentro de mí. Cruel, repetí. Yo fui cruel. Interesante viniendo de la mujer que convenció a mi hijo de echarme a la calle cuando tenía 65 años. Dime, Naila, ¿dónde estaba tu preocupación por dejarme sin hogar cuando me quitaron las llaves de mi casa? Ella empezó a balbucear excusas,
pero la corté. Hablen con el propietario. Resuelvan sus problemas como adultos. Como yo tuve que resolver los míos cuando ustedes me abandonaron. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Mis manos temblaban. Camilo entró a la cocina y me abrazó. Estuviste increíble, mamá. Pero yo no me sentía increíble. Me sentía agotada. Triste. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, Enrique seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí todavía quería que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Los días siguientes fueron extraños. Enrique siguió llamando. Primero con súplicas, luego con enojo, finalmente con amenazas veladas de involucrar abogados. Naila dejó mensajes de voz largos y dramáticos, llorando, diciendo que yo era una abuela terrible que le estaba haciendo daño a su nieta. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero yo no respondí. Melissa me había aconsejado mantener toda comunicación a través de canales legales. No les des municiones emocionales, me dijo. Esto es un proceso legal ahora. Mantén la distancia. Una semana después de la notificación inicial, Enrique apareció en la casa de Camilo. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Mamá, por favor. Necesitamos hablar en persona. Lo miré a través de la puerta entreabierta. No tenemos nada de qué hablar, Enrique. Todo lo que necesitan saber está en los documentos legales. Él puso el pie en la puerta para evitar que la cerrara. ¿Documentos legales? ¿Desde cuándo somos tan fríos el uno con el otro? Desde que tú decidiste ser lo primero, respondí. Desde que me trataste como un estorbo. Desde que elegiste las manipulaciones de tu esposa sobre el amor de tu madre. Él negó con la cabeza. Yo no elegí eso. Yo solo. Estaba tratando de mantener la paz en mi matrimonio. ¿Y la paz conmigo? Pregunté. ¿Esa no importaba? Mi paz, mi dignidad, mi hogar no valían nada. Enrique abrió la boca para responder, pero no salió nada. Porque no había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Ayúdanos a arreglar esto con el propietario, dijo finalmente. Lo que sea que cueste, encontraremos la manera de pagarlo. Pero no podemos perder el apartamento. Lo miré directamente a los ojos. ¿El apartamento que fue mío? ¿El apartamento donde te crié? Ese apartamento. Él parpadeó confundido. ¿De qué hablas? Me quedé en silencio unos segundos, dejando que la tensión creciera. Parte de mí quería decírselo ahí mismo, revelar la verdad y ver su cara cuando comprendiera. Pero otra parte, la parte estratégica que había aprendido en estos 2 años, sabía que todavía no era el momento. Habla con el propietario, repetí. Resuelve tus deudas. Asume las consecuencias de tus acciones. Como yo tuve que hacer. Empecé a cerrar la puerta, pero él la empujó. Mamá, espera. Al menos dime que me perdonas. Dime que todavía soy tu hijo. Lo miré y sentí algo quebrarse dentro de mí. Siempre serás mi hijo, Enrique. Pero eso no significa que voy a permitir que me lastimes otra vez. Eso no significa que voy a rescatarte de los problemas que tú mismo creaste. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Escuché sus pasos alejándose. Esa noche, Melissa me llamó. Dolores, recibimos una citación. Enrique y Naila contrataron un abogado. Quieren reunirse para negociar. Proponen un encuentro en un lugar neutral, un restaurante, para discutir el asunto civilizadamente antes de que esto llegue a los tribunales. Mi estómago se apretó. Un restaurante. Algo en eso me sonaba extraño. Melissa también sonaba escéptica. Es inusual. Normalmente estas cosas se hacen en oficinas. Pero técnicamente no hay nada ilegal en su propuesta. La decisión es tuya. Pensé en eso durante horas. Camilo me advirtió que fuera cuidadosa. Naila es manipuladora. Esto podría ser una trampa. Pero una parte de mí, esa parte que todavía albergaba una pizca de esperanza, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, Enrique realmente quería arreglar las cosas. Quizás finalmente había visto la verdad sobre su esposa. Quizás estaba arrepentido de verdad.
Melissa organizó la reunión para el viernes siguiente. Restaurante La Antigua, 7 de la tarde. Mesa reservada. Testigos presentes. Todo documentado. Mientras me preparaba para ese encuentro, saqué del armario un vestido gris perla que no usaba desde hacía años. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Dolores quebrada que había salido con 2 maletas de su casa. Esta Dolores tenía los hombros derechos, la mirada firme, las manos sin temblor. Esta Dolores era propietaria, era empresaria, era fuerte, y estaba lista para lo que viniera. El restaurante La Antigua era elegante sin ser ostentoso. Luces tenues, manteles color crema, música suave de fondo. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Melissa ya estaba ahí, sentada en una mesa lateral, revisando documentos en su portafolio. Me saludó con un gesto discreto y me señaló una mesa en el centro del salón. Te he reservado esa. Quiero que estés visible, en un lugar donde todo lo que suceda pueda ser visto por otros comensales. Por si acaso. Sus palabras me recordaron que esto no era una cena familiar. Era una negociación. Posiblemente una emboscada. Me senté y ordené un té de manzanilla. Mis manos querían temblar, pero no se lo permití. Respiré profundo, recordándome a mí misma quién era ahora. No la víctima. No la madre rechazada llorando en una banca del parque. Sino la mujer que había reconstruido su vida desde cero. La mujer que había convertido el dolor en poder. Miré el reloj. 7 en punto. La puerta del restaurante se abrió y entró Enrique. Solo. Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza. Tal vez había venido sin ella. Tal vez esto era real. Enrique caminó hacia mí con pasos lentos. Se veía nervioso. Se sentó frente a mí y me miró con ojos que parecían buscar algo. ¿Perdón? ¿Compasión? Mamá, dijo suavemente. Gracias por venir. Asentí sin decir nada. Un mesero se acercó y Enrique ordenó un café. El silencio entre nosotros era denso, cargado de 2 años de palabras no dichas. Finalmente él habló. Sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Estos 2 años han sido difíciles. Y he pensado mucho en todo. Esperé. Necesitaba escuchar más que palabras bonitas. Necesitaba ver si había sustancia detrás de ellas. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del restaurante se abrió otra vez. Y ahí estaba ella. Naila. Caminando con tacones altos, vestido ajustado color negro, el cabello perfectamente peinado. Y detrás de ella, un hombre con traje gris oscuro cargando un maletín de cuero. Mi estómago se hundió. Esto no era una reconciliación. Esto era exactamente lo que Camilo había advertido. Una trampa. Naila se sentó al lado de Enrique con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dolores, qué bueno que aceptaste reunirte con nosotros. El hombre del traje se sentó a su lado y colocó el maletín sobre la mesa. Permítame presentarme. Soy Evaristo Mendoza, abogado de la familia Contreras. Familia Contreras. Ni siquiera usó mi apellido. Como si yo ya no fuera parte de nada. Miré a Enrique buscando alguna señal de que esto no era lo que parecía. Pero él evitó mi mirada, avergonzado. Evaristo abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora Dolores, entendemos que hay una situación delicada con el apartamento donde reside mi cliente. Hemos venido esta noche a proponer una solución amistosa que beneficie a todas las partes. Naila se inclinó hacia adelante, su voz súbitamente dulce. Mira, Dolores, sé que tuvimos diferencias en el pasado. Pero ahora tenemos que pensar en la pequeña Sofía. Ella es tu nieta. ¿Realmente quieres que crezca sabiendo que su abuela dejó a su familia en la calle? La manipulación era tan obvia que casi daba risa. Casi. Porque había algo más oscuro debajo de sus palabras. Evaristo continuó. Hemos preparado un acuerdo. Si usted intercede con el propietario del edificio para condonar la deuda y garantizar la permanencia de mi cliente en el apartamento, ellos están dispuestos a permitirle ver a su nieta regularmente. Visitas supervisadas, por supuesto, para asegurar un ambiente sano. Mis oídos zumbaban. ¿Permitirme? ¿Visitas supervisadas? Como si yo fuera una amenaza.
¿Y si no acepto?, dije lentamente. ¿Qué? Naila y Evaristo intercambiaron una mirada. Él sacó otro documento. Entonces nos veremos obligados a presentar una orden de restricción. Tenemos testimonios de vecinos que afirman que usted ha estado acosando a mi cliente, apareciendo en su edificio sin invitación, haciendo llamadas amenazantes. Mentiras. Todo mentiras. Pero estaban preparados. Tenían documentos, supuestos testigos, una narrativa completa diseñada para pintarme como la villana. Enrique finalmente habló, su voz débil. Mamá, no tiene que ser así. Solo ayúdanos con esto y podemos volver a ser una familia. Lo miré realmente por primera vez esa noche. Y vi lo que no había querido aceptar antes. Mi hijo no era víctima de Naila. Era su cómplice. Tal vez ella lo había manipulado al principio, pero ahora él elegía activamente estar de su lado. Elegía activamente lastimarme otra vez. El dolor que sentí fue diferente al de hace 2 años. Más profundo. Más definitivo. Me quedé en silencio, mirando los documentos sobre la mesa. Evaristo interpretó mi silencio como debilidad. Señora Dolores, sea razonable. Usted no puede ganar esto. Firme el acuerdo y todos podremos seguir adelante. Naila sonrió, creyendo que ya había ganado. Enrique miraba sus manos, incapaz de enfrentarme. Y en ese momento, justo cuando ellos pensaban que me tenían acorralada, la puerta del restaurante se abrió una vez más. Camilo entró con pasos firmes y seguros. Mi hijo menor, mi defensor, el único que nunca me abandonó. Se acercó a nuestra mesa y puso su mano en mi hombro. Buenas noches, dijo mirando directamente a Enrique. Veo que empezaron sin mí. Enrique palideció. Camilo, esto no es asunto tuyo. Camilo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Oh, pero sí lo es. Es completamente mi asunto cuando intentan extorsionar a mi madre. Naila se puso rígida. Nadie está extorsionando a nadie. Esto es una negociación civilizada. Camilo se sentó junto a mí. ¿Negociación? Interesante forma de llamar al chantaje emocional. Se volvió hacia Evaristo. Usted debe ser el abogado. Qué conveniente tener testigos y documentos preparados para esta reunión casual. Evaristo mantuvo su compostura profesional. Joven, no sé quién es usted, pero esta es una conversación privada entre... Soy su hijo, interrumpió Camilo. El hijo que no abandonó a su madre en la calle. Y créame, sé exactamente lo que están intentando hacer aquí. Saqué fuerzas de la presencia de Camilo. Me enderecé en mi silla. Evaristo, ¿verdad? Permítame explicarle algo. No voy a firmar nada. No voy a interceder con nadie. Y definitivamente no voy a permitir que me amenacen en un restaurante con documentos falsos y testimonios inventados. Naila apretó los puños. No son falsos. Tienes problemas, Dolores. Todos lo saben. Estás obsesionada con arruinarnos. Su voz subió de tono, atrayendo miradas de otras mesas. Cuidado, dije tranquilamente. Estamos en un lugar público. Y cada palabra que dices puede ser usada en tu contra. Fue entonces cuando Melissa se levantó de su mesa y caminó hacia nosotros. Buenas noches. Soy Melissa Torrealba, abogada de la señora Dolores. La expresión de Evaristo cambió. Reconoció el nombre. Melissa era conocida en círculos legales por nunca perder. Ella colocó su propio maletín sobre la mesa. Me parece que hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar esta noche. Naila miró a Enrique con pánico. Esto no estaba yendo según su plan. Evaristo intentó mantener el control. No veo la necesidad de involucrar más representación legal. Esto puede resolverse entre familia. Melissa sonrió. Oh, pero ya está resuelto. Al menos la parte legal. Verán, mi clienta no necesita interceder con el propietario del edificio donde ustedes viven. Hizo una pausa dramática. Porque ella es la propietaria. El silencio que siguió fue absoluto. Enrique me miró con incredulidad. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Naila negaba con la cabeza. No, eso es imposible. Tú no tienes dinero. Tú.
¿Yo qué? Pregunté. ¿Yo no valía nada? Yo era solo un estorbo sin futuro. Me puse de pie, mi voz tranquila pero firme. En estos 2 años, mientras ustedes vivían en mi antiguo apartamento sin pagar renta, yo trabajé, ahorré, invertí y compré el edificio completo. Así que sí, Naila, soy la propietaria. Y ustedes me deben 4 meses de renta. La cara de Naila pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Es venganza. Es ilegal. Melissa sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa con calma. Todo es completamente legal. Aquí están las escrituras del edificio, registradas ante notario, con todos los sellos correspondientes. Mi clienta es la legítima propietaria desde hace 3 semanas. Evaristo tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a revisarlos. Su expresión lo decía todo. Era real. Enrique permanecía sentado, completamente inmóvil, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué harías esto? Su voz se quebró. Podía ver lágrimas formándose en sus ojos. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, quería consolarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que esto era necesario. ¿Por qué? Repetí. Me preguntas por qué. Enrique, tú me echaste de mi casa. Me dejaste en la calle sin importarte dónde iba a dormir esa noche. Y ahora tienes el descaro de preguntarme por qué. Camilo se cruzó de brazos, observando la escena con satisfacción apenas contenida. Naila señaló los documentos con un dedo tembloroso. Evaristo, haz algo. Ella no puede simplemente echarnos. Tenemos derechos como inquilinos. Tenemos una niña. Melissa intervino antes de que Evaristo pudiera responder. Tienen razón en una cosa. Como inquilinos tienen ciertos derechos. Pero esos derechos no incluyen vivir gratis. Ustedes han incumplido su contrato de arrendamiento al no pagar 4 meses consecutivos. Eso es causal de desalojo. Sin embargo, mi clienta está dispuesta a ofrecer una alternativa. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré profundo. Este era el momento. Tienen 2 opciones, dije con voz clara y firme. Primera opción, pagan los 4 meses atrasados más el mes corriente. $5,200 en total. Y a partir de ahí, cumplen religiosamente con sus pagos mensuales. Si aceptan esto, pueden quedarse. Naila abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto. Déjame terminar. Segunda opción, se mudan voluntariamente en los próximos 30 días. Les daré ese tiempo para encontrar otro lugar sin iniciar un proceso de desalojo formal que arruinaría su historial crediticio. Enrique me miraba con una mezcla de dolor y algo que parecía ser respeto por primera vez en años. ¿Y eso es todo? ¿Pagas o te vas? Asentí. Eso es todo. Las consecuencias de sus acciones. Nada más, nada menos. Naila explotó. Esto es ridículo. No tenemos $5,000. ¿De dónde se supone que lo saquemos? La miré directamente. No lo sé, Naila. De donde sea que sacan el dinero para tus uñas perfectas, tu cabello de salón cada mes, tus bolsos de marca. O tal vez del dinero que debieron haber estado pagando de renta estos últimos 4 meses. Evaristo intentó recuperar algo de control profesional. Señora Dolores, entiendo que hay resentimientos personales aquí, pero seguramente podemos llegar a un acuerdo más flexible. Un plan de pagos, quizás, considerando que son familia. Melissa respondió por mí. La ley no hace excepciones por lazos familiares. De hecho, mi clienta está siendo excepcionalmente generosa al no iniciar el desalojo inmediatamente. Otros propietarios no serían tan considerados. Camilo añadió, especialmente después de cómo la trataron. Naila se volvió hacia Enrique con furia en los ojos. ¿Vas a quedarte ahí sentado sin hacer nada? Habla. Convéncela. Es tu madre. Enrique finalmente reaccionó, pero no de la forma que ella esperaba.
Se volvió hacia su esposa con una expresión de cansancio profundo. ¿Y qué quieres que diga, Naila? Ella tiene razón. En todo. Naila lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Enrique se pasó las manos por el rostro. Fuiste tú quien insistió en que la echara. Fuiste tú quien me convenció de que necesitábamos ese apartamento solo para nosotros. Y fuiste tú quien dejó de pagar la renta porque el dueño nunca se daba cuenta. El restaurante completo parecía estar en silencio, observando nuestro drama familiar desplegarse. Naila intentó tomar la mano de Enrique, pero él la retiró. Yo hice todo eso por nosotros, dijo ella con voz chillona. Por nuestra familia. Por Sofía. Enrique negó con la cabeza. No. Lo hiciste porque querías controlar todo. Y yo fui lo suficientemente débil como para permitirlo. Se volvió hacia mí. Mamá, tienes todo el derecho de odiarnos. De echarnos. De nunca perdonarnos. Y lo entendería. Pero te pido, te suplico, dame una oportunidad de arreglar esto. Por primera vez esa noche, vi algo genuino en sus ojos. Arrepentimiento real. Dolor real. Pero también sabía que las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que importaba. Una oportunidad de arreglar qué exactamente, Enrique, pregunté. ¿De pagar la renta? ¿O de ser mi hijo otra vez? Él tragó saliva. Ambas cosas. Si me das tiempo, encontraré el dinero. Trabajaré doble turno si es necesario. Y voy a demostrarte que puedo ser el hijo que debía haber sido desde el principio. Naila lo interrumpió con histeria creciente. ¿Estás loco? ¿Vas a arrastrarte frente a ella después de cómo nos está tratando? Somos nosotros contra ella. Somos un equipo. Enrique la miró con una claridad que parecía nueva. No, Naila. Estamos en esto porque tú tomaste malas decisiones y yo fui lo suficientemente tonto como para seguirte. Pero ya no más. Se volvió hacia Evaristo. Puede retirarse. Ya no necesito sus servicios. El abogado empacó sus cosas rápidamente, claramente aliviado de salir de este drama familiar. Melissa me miró esperando instrucciones. Asentí levemente. Ella sacó otro documento. Muy bien. Si el señor Enrique está dispuesto a pagar la deuda, necesitaremos un acuerdo por escrito. Un plan de pagos estructurado con fechas específicas y consecuencias claras por incumplimiento. Enrique asintió. Lo que sea necesario. Solo, dame una oportunidad. Naila se puso de pie violentamente. Si vas a humillarte así, hazlo solo. Yo no voy a suplicar. Tomó su bolso y salió del restaurante taconeando furiosamente. Todos la vimos irse. Nadie intentó detenerla. El silencio que quedó después de su salida fue extrañamente pacífico. Enrique se hundió en su silla, viéndose más pequeño y vulnerable de lo que lo había visto en años. Lo siento, mamá. Siento todo. Siento haberte echado. Siento no haber llamado en 2 años. Siento haber elegido mal una y otra vez. Su voz se quebró completamente. Siento haber sido tan mal hijo. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Y por primera vez desde que me echó, vi al niño que solía ser. Al hijo que amaba. Al hombre que podría ser si elegía cambiar. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Por un momento consideré abrazarlo. Consolar ese dolor que era tan evidente. Pero no lo hice. Todavía no. En lugar de eso, puse mi mano sobre su hombro. Las disculpas son un comienzo, Enrique. Pero solo un comienzo. Tienes mucho que demostrar. Él asintió sin levantar la vista. Lo sé. Y lo haré. Te lo prometo. Melissa colocó el documento frente a él. Aquí está el plan de pagos. 5 pagos mensuales de $1,050. El primero vence en 1 semana. Enrique leyó el documento con ojos hinchados y firmó sin dudar. Lo voy a cumplir. Aunque tenga que vender todo lo que tenemos. Camilo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Será mejor que lo cumplas. Porque si vuelves a lastimar a mamá, no habrá segunda oportunidad. Y tendrás que responder ante mí también. Había una amenaza velada en sus palabras.
Protección fraternal convertida en advertencia. Enrique asintió entendiendo perfectamente. No volverá a pasar. Lo juro. Recogí mis cosas preparándome para irme. Enrique me miró con ojos suplicantes. ¿Puedo llamarte? Aunque sea para decirte cuándo haga cada pago. Lo pensé por un momento. Puedes llamar. Pero yo decidiré si contesto. Era todo lo que podía darle por ahora. Camilo y yo salimos del restaurante juntos, con Melissa siguiéndonos. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía liberador. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Camilo. Lo abracé fuerte. Sí, mi amor. Estoy bien. Más que bien. Estoy libre. Las semanas siguientes fueron extrañas. Enrique cumplió con el primer pago exactamente el día que vencía. $1,050 depositados en la cuenta que Melissa había establecido para las transacciones. Me llamó después para confirmar que lo había recibido. Su voz sonaba cansada, pero había algo diferente en ella. Determinación quizás. O desesperación. No estaba segura todavía. Ya está, mamá. Primer pago hecho. Quedan 4. Le dije que lo había recibido y colgué. Conversaciones cortas. Sin emoción. Solo hechos. Era lo único que podía manejar por ahora. Camilo me contó que había visto a Enrique trabajando en un turno nocturno en un almacén. Aparentemente había conseguido un segundo empleo para juntar el dinero. Se ve destruido, me dijo Camilo. Pero al menos está intentando. Yo no sabía qué sentir al respecto. Parte de mí sentía satisfacción de que finalmente enfrentara consecuencias reales. Otra parte, esa parte maternal que nunca se apaga completamente, sentía dolor por verlo sufrir. Pero el dolor que él sentía ahora era necesario. Era el precio de sus decisiones. Y solo él podía pagarlo. Naila, por otro lado, había desaparecido de la escena. Según lo que Enrique mencionó brevemente en una de nuestras escasas conversaciones, ella se había ido a casa de su madre llevándose a Sofía. Dice que no va a volver hasta que las cosas se resuelvan, me explicó con voz hueca. Dice que yo elegí a mi madre sobre ella y que eso es imperdonable. Había ironía en esas palabras. Durante 2 años, él me había elegido a mí por debajo de ella sin pensarlo 2 veces. Ahora que intentaba rectificar aunque fuera un poco, ella no podía soportarlo. Los siguientes 2 meses pasaron de forma similar. Pagos puntuales. Llamadas breves. Una distancia que se sentía como un abismo entre nosotros. Yo había comenzado a involucrarme más en la administración de mis propiedades. No solo el edificio donde vivía Enrique, sino otros 2 que había adquirido con las ganancias. Me había convertido en mujer de negocios sin haberlo planeado realmente. Y descubrí que era buena en eso. Buena en los números, en las negociaciones, en mantener todo funcionando. Una tarde, mientras revisaba los reportes mensuales de mantenimiento, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Dolores. Era una voz de mujer que no reconocí de inmediato. Habla Karina, la madre de Naila. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Qué necesita? Hubo una pausa larga. Necesito hablar con usted. En persona si es posible. Es sobre mi hija y su hijo. Y sobre mi nieta. El tono de su voz no era hostil. Sonaba cansado. Preocupado incluso. Accedí a reunirme con ella en una cafetería al día siguiente. Cuando llegué, Karina ya estaba ahí. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño simple. Se veía agotada. Me senté frente a ella y ordenamos café. Gracias por venir, dijo ella directamente. Sé que mi hija le ha causado muchos problemas. Y quiero que sepa que yo no apruebo nada de lo que ha hecho. Me sorprendió su honestidad. Naila ha sido difícil desde niña, continuó Karina. Siempre quiere más de lo que tiene. Nunca está satisfecha. Y ha lastimado a mucha gente en el camino. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Karina suspiró profundamente. Porque ahora está viviendo en mi casa con Sofía, llenándole la cabeza a la niña de veneno sobre su padre y sobre usted. Y no puedo permitir que eso continúe. Tomó un sorbo de su café antes de continuar.
Sofía pregunta por su papá todos los días. Pregunta por su abuela Dolores, la que nunca ha conocido. Y Naila le dice cosas horribles. Que su papá las abandonó. Que usted es una bruja mala que les quitó su casa. Una niña de 2 años no debería escuchar esas cosas. Sentí algo retorcerse en mi pecho. Una nieta que nunca había conocido. Que probablemente nunca conocería porque el daño entre su madre y yo era irreparable. No sé qué quiere que haga, le dije a Karina. Su hija y yo no tenemos ninguna relación. Y no creo que eso vaya a cambiar. Karina asintió. Lo entiendo perfectamente. Y no le pido que perdone a Naila. Ella no se lo merece. Pero le pido que considere conocer a Sofía. Ella es inocente en todo esto. Y merece conocer a su familia paterna. Enrique puede llevarla a conocerme cuando quiera, respondí. No necesita su permiso ni el de Naila para eso. Karina negó con la cabeza. Naila no lo permite. Ha puesto condiciones imposibles. Dice que Enrique solo puede ver a Sofía si deja de trabajar para pagarle a usted. Si acepta que usted es el problema. Si elige entre su hija y su madre. La manipulación no tenía fin. Incluso ahora, incluso separada de Enrique, Naila seguía intentando controlarlo usando a la niña como rehén emocional. Eso es entre Enrique y Naila, dije firmemente. Yo no puedo meterme en eso. Karina me miró con ojos suplicantes. Pero usted puede ayudar. Si le da una carta a Enrique. Una carta donde exprese que está dispuesta a conocer a Sofía. Eso le daría a él una razón legal para solicitar visitas sin la interferencia de Naila. Un juez vería que la niña tiene familia que quiere estar en su vida. Lo pensé cuidadosamente. No voy a hacer nada que pueda ser usado en mi contra legalmente. Y no voy a involucrarme en su batalla de custodia. Karina asintió con comprensión. Solo le pido que piense en la niña. Ella no eligió esto. Después de que Karina se fue, me quedé sentada en la cafetería pensando. Sofía. Mi nieta. Una niña que llevaba mi sangre, pero que era una completa extraña para mí. Naila había ganado eso. Había logrado mantenerme alejada de mi nieta incluso después de perder todo lo demás. Y eso dolía de una forma diferente. Más silenciosa, pero igual de profunda. Cuando llegué a casa, le conté a Camilo sobre la reunión. Él se molestó inmediatamente. Es otra manipulación, mamá. Quieren ablandarte. Hacerte sentir culpable para que cedas en algo. Tal vez, admití. Pero también es verdad que hay una niña inocente atrapada en medio de todo esto. Camilo se sentó a mi lado. Tú no tienes la obligación de arreglar los problemas que otros crearon. Enrique es el padre de Sofía. Él tiene que pelear esa batalla. No tú. Tenía razón, por supuesto. Pero el corazón de una abuela no funciona con lógica. Funciona con amor. Y yo tenía amor para dar a una nieta que nunca había conocido. El problema era que darle ese amor significaba posiblemente abrirme a más dolor. El cuarto pago de Enrique llegó puntual como los anteriores. Esta vez, cuando llamó para confirmar, le mencioné la reunión con Karina. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Te contó sobre Sofía?, preguntó finalmente. Sí, respondí. Me dijo que no te dejan verla a menos que rompas tu acuerdo conmigo. Escuché su respiración pesada. Es cierto. Naila dice que tengo que elegir. Pero yo ya elegí, mamá. Elegí hacer las cosas bien por primera vez en años. Y si eso significa pelear por ver a mi hija a través de los tribunales, eso haré. ¿Has hablado con un abogado?, pregunté. Todavía no, admitió. No tengo dinero extra para eso. Todo va para los pagos y para sobrevivir. Pensé en eso por un momento. En mi hijo trabajando 2 empleos, durmiendo poco, peleando por corregir sus errores mientras su esposa lo castigaba quitándole a su hija. Melissa conoce abogados de familia, dije lentamente. Podría preguntarle si conoce a alguien que trabaje con casos de custodia. Tal vez alguien que ofrezca consultas gratuitas iniciales. Enrique se quedó callado por tanto tiempo que pensé que había colgado. ¿Harías eso por mí?, preguntó finalmente con voz quebrada. Después de todo lo que te hice, ¿me ayudarías con esto? Cerré los ojos. No lo hago por ti.
Lo hago por Sofía. Ella merece tener a su padre en su vida. Y merece conocer a su abuela. Pero Enrique, esto no significa que todo está perdonado entre nosotros. Lo sé, susurró. Lo sé. Pero gracias. Gracias, mamá. Hablé con Melissa al día siguiente. Ella conocía a una abogada llamada Claudia, especializada en derecho familiar. Es excelente, me dijo Melissa. Y tiene un corazón blando para padres que realmente quieren estar en la vida de sus hijos. Puedo arreglar una reunión. Le pasé el contacto a Enrique. 2 días después, me llamó para decirme que había hablado con Claudia y que ella tomaría su caso. Iban a solicitar un régimen de visitas formal. Dice que tengo buen caso, me contó con esperanza en la voz. Especialmente porque tengo empleo estable y estoy cumpliendo con mis obligaciones financieras. Las siguientes semanas fueron un torbellino de documentos legales y audiencias preliminares. Enrique me mantenía informada de todo, no porque yo se lo pidiera, sino porque parecía necesitar compartir con alguien. Camilo no aprobaba que yo me involucrara tanto. Te estás dejando arrastrar otra vez a su drama, me advertía. Pero yo sabía que esto era diferente. No estaba siendo manipulada. Estaba eligiendo conscientemente ayudar. No por Enrique, no por Naila, sino por una niña que merecía mejor que todo esto. Finalmente llegó el día de la audiencia de custodia. Enrique me pidió que fuera como apoyo moral. Dudé mucho antes de aceptar. Pero algo en su voz, una vulnerabilidad genuina que no había escuchado antes, me convenció. Camilo vino conmigo. Si voy a dejar que hagas esto, dijo, voy a estar ahí para asegurarme de que nadie se aproveche de ti. Llegamos temprano al juzgado. Enrique ya estaba ahí con Claudia, viéndose nervioso pero determinado. La sala de audiencias era fría y formal. Paredes color beige, sillas duras, una atmósfera que hacía que todo se sintiera más pesado. Naila llegó 15 minutos tarde con su propio abogado, un hombre mayor que cargaba un maletín desgastado. Ella me vio sentada detrás de Enrique y su expresión se transformó en furia pura. ¿Qué hace ella aquí?, exigió saber en voz alta. El juez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, la miró con desaprobación. Señora, controle su tono. Esta es mi sala. Naila se sentó con brusquedad, fulminándome con la mirada cada pocos segundos. Su abogado intentaba calmarla susurrándole cosas al oído, pero ella estaba claramente fuera de control. Claudia presentó el caso de Enrique con claridad y profesionalismo. Explicó que él era un padre responsable que cumplía con sus obligaciones financieras, que tenía 2 empleos estables, y que únicamente buscaba un régimen de visitas razonable con su hija. Mi cliente no busca custodia completa, dijo Claudia. Solo quiere ser parte de la vida de su hija. Algo que cualquier niño merece. El abogado de Naila presentó un argumento completamente diferente. Pintó a Enrique como un hombre inestable que había elegido a su madre sobre su familia, que trabajaba tantas horas que no tendría tiempo para cuidar apropiadamente a la niña, que vivía en un apartamento que ni siquiera era suyo, bajo la amenaza constante de desalojo por parte de una propietaria vengativa. Me mencionó directamente. La señora Dolores ha demostrado ser una influencia tóxica en esta familia, declaró con dramatismo exagerado. Compró el edificio donde vivían específicamente para hostigarlos. Claudia se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. La señora Dolores no es parte de este caso. Sus acciones como propietaria son completamente legales y no tienen relevancia en la determinación de la capacidad de mi cliente como padre. El juez asintió. Sostenida. Manténgase enfocado en el bienestar del menor y la capacidad parental de las partes involucradas. El abogado de Naila se ajustó el cuello de la camisa, claramente molesto por haber sido reprendido. Naila tomó el estrado para testificar. Su versión de los eventos era tan distorsionada que apenas la reconocí. Según ella, Enrique la había abandonado emocionalmente para complacer a su madre controladora, que yo había orquestado todo para destruir su matrimonio, que ella solo había tratado de proteger a su familia de mi influencia tóxica. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, perfectamente calculadas para generar simpatía. Solo quiero proteger a mi hija, sollozó. No quiero que crezca pensando que está bien tratar a la gente como Dolores trata a su propia familia. Cuando le tocó el turno a Enrique,
Subió al estrado con manos temblorosas. Claudia lo guió a través de preguntas básicas sobre su situación laboral, sus ingresos, sus planes para las visitas con Sofía. Él respondió con honestidad, admitiendo sus errores pasados. Tomé malas decisiones, dijo mirando al juez directamente. Lastimé a mi madre de una forma imperdonable. Y ahora estoy tratando de ser mejor, de hacer las cosas bien. Y parte de eso es ser un padre presente para mi hija. El abogado de Nayla lo interrogó agresivamente. ¿No es cierto que echó a su propia madre a la calle a los 65 años? Enrique agachó la cabeza. Sí, es cierto. ¿Y no es cierto que no se comunicó con ella durante 2 años completos? Sí. Y ahora espera que este tribunal crea que es un padre responsable cuando trató a su propia madre con semejante crueldad. Enrique levantó la vista. No espero que nadie olvide lo que hice. Pero estoy tratando de enmendarlo. Estoy pagando mis deudas, literal y figuradamente. Y quiero ser mejor para mi hija de lo que fui para mi madre. Claudia llamó a su siguiente testigo. Llamo a la señora Dolores al estrado. Mi corazón saltó. No esperaba esto. Caminé hacia el frente sintiéndome expuesta bajo las luces de la sala. Juré decir la verdad y me senté. Claudia me sonrió tranquilizadoramente. Señora Dolores, ¿puede describir su relación actual con su hijo Enrique? Respiré profundo. Es complicada. Estamos en un proceso de reconstrucción. Él me lastimó profundamente, pero está haciendo esfuerzos genuinos por cambiar. Ha cumplido con los pagos acordados. Sí, cada uno puntualmente. ¿Y usted cree que él es capaz de ser un buen padre para Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Enrique, que me observaba con ojos suplicantes. Pensé en todas las formas en que me había fallado. Pero también pensé en el hombre que estaba trabajando 2 empleos para pagar sus deudas. En el padre que estaba aquí peleando por su hija en lugar de rendirse. Creo que está aprendiendo, dije finalmente. Y creo que Sofía merece tener a su padre en su vida mientras él continúe demostrando que puede ser confiable. El abogado de Nayla se acercó para el contrainterrogatorio con una sonrisa maliciosa. Señora Dolores, ¿no es cierto que usted compró el edificio donde vive mi clienta específicamente para vengarse de ella y de su hijo? Lo miré directamente. Compré el edificio como inversión. Una inversión inteligente que ha resultado rentable. Si su clienta y mi hijo vivían ahí, eso fue coincidencia. Coincidencia, repitió con escepticismo. Espera que este tribunal crea que fue coincidencia. Espero que este tribunal reconozca que mis decisiones financieras son legales y no son relevantes para la capacidad de Enrique de ser padre. No está usando el apartamento como palanca para controlar a su hijo. Claudia se puso de pie. Objeción, especulación. El juez asintió. Sostenida. Reformule la pregunta. El abogado suspiró frustrado. Ha amenazado con desalojar a su hijo si no cumple con sus demandas. Solo le he pedido que pague su renta atrasada, respondí calmadamente. Como haría cualquier propietario con cualquier inquilino. No hay nada personal en eso. Es simplemente negocios. Negocios con su propio hijo. Sí, dije firmemente. Porque él necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Y hasta ahora, está aprendiendo bien. Me permitieron bajar del estrado. Cuando regresé a mi asiento, Camilo apretó mi mano. Lo hiciste perfecto, mamá, susurró. El juez llamó a un receso de 30 minutos para revisar toda la información. Salimos al pasillo. Enrique se acercó a mí tímidamente. Gracias por lo que dijiste ahí dentro. Por decir que puedo ser buen padre. Lo miré. Dije que estás aprendiendo. Eso no es lo mismo que decir que ya lo eres. Tienes mucho que demostrar todavía. Él asintió. Lo sé. Pero voy a demostrarlo. Te lo prometo. Nayla nos vio hablando y se acercó furiosa. Por supuesto que están juntos. Esto era un plan desde el principio. Los dos contra mí. Enrique se volvió hacia ella. Nayla, esto no es sobre ti. Es sobre Sofía. Ella necesita a su padre. Lo que ella necesita, escupió Nayla, es estar lejos de tu familia tóxica.
especialmente de esa mujer. Me señaló con desprecio. Camilo dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto. No vale la pena, le dije tranquilamente. El juez nos llamó de vuelta. Todos volvimos a nuestros lugares en silencio. El juez revisó sus notas por un momento que se sintió eterno. Finalmente habló. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Es claro para mí que ambos padres aman a su hija. Sin embargo, también es claro que hay problemas significativos en la dinámica familiar que necesitan resolverse. Miró directamente a Naila. Señora, el uso de un menor como arma contra el otro padre es inaceptable. Los niños necesitan relaciones saludables con ambos padres cuando sea posible. Luego miró a Enrique. Señor, usted ha demostrado esfuerzo genuino por mejorar su situación. Sus pagos consistentes y su empleo estable son puntos a su favor. Sin embargo, la inestabilidad reciente en su vida personal es preocupante. Finalmente, el juez anunció su decisión. Otorgó un régimen de visitas supervisadas inicialmente. El padre tendrá derecho a ver a la menor 2 veces por semana, 2 horas cada visita, en un centro de supervisión apropiado. Después de 3 meses, revisaremos la situación y consideraremos visitas no supervisadas si todo transcurre adecuadamente. Naila se puso de pie gritando. Esto es injusto. Él no merece verla. El juez golpeó su martillo. Señora, contrólese o será removida de mi sala. La decisión está tomada. Naila salió de la sala furiosa, seguida por su abogado que intentaba calmarla. Enrique se quedó sentado, procesando la victoria parcial. Claudia le dio una palmada en el hombro. Es un buen comienzo. Ahora solo tienes que demostrar que puedes ser consistente. Afuera del juzgado, Enrique me abrazó. Fue incómodo al principio. Mi cuerpo se tensó automáticamente. Pero lentamente, muy lentamente, dejé que mis brazos lo rodearan también. Gracias, mamá, susurró contra mi hombro. Por todo. Lo separé suavemente. Ahora viene la parte difícil. Tienes que ser el padre que dijiste que serías. Él asintió con determinación. Lo seré. Lo prometo. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y extraña. Enrique cumplió religiosamente con sus visitas supervisadas. Cada martes y jueves a las 4 de la tarde, llegaba al centro de supervisión con juguetes, libros, snacks saludables para Sofía. Me contaba sobre cada visita con un entusiasmo que me recordaba al niño que había sido. Hoy construimos una torre con bloques, me decía. Se cayó 3 veces, pero ella se reía cada vez. O hoy me dijo papá claramente por primera vez. No papi ni pa. Papá completo. Podía escuchar el orgullo en su voz. El quinto y último pago llegó exactamente a tiempo. Cuando Enrique llamó para confirmarlo, su voz sonaba diferente. Más ligera. Ya está, mamá. Deuda pagada completa. Hubo una pausa. Sé que el dinero no arregla lo que te hice. Pero al menos ahora puedo mirarte sabiendo que cumplí mi palabra en algo. Le dije que lo había recibido y que a partir del mes siguiente solo debía pagar la renta mensual regular. ¿Eso significa que puedo quedarme?, preguntó con cautela. Mientras pagues puntualmente y respetes el contrato, sí, puedes quedarte. Escuché su suspiro de alivio. Naila seguía siendo un problema constante. Llegaba tarde a dejar a Sofía para las visitas, o no la llevaba preparada adecuadamente. A veces la niña llegaba sin haber comido o con el pañal sucio. Los supervisores documentaban todo. Claudia me mantenía informada porque Enrique me había autorizado como contacto familiar. Está saboteando las visitas deliberadamente, me explicó Claudia. Pero está quedando documentado. Eventualmente eso jugará en contra de ella. La manipulación de Naila no tenía límites, ni siquiera cuando se trataba del bienestar de su propia hija. Una tarde, 3 meses después de que comenzaran las visitas supervisadas, Enrique me llamó con una petición inusual. Mamá, la revisión de custodia es en 2 semanas. El juez va a decidir si puedo tener visitas sin supervisión. Y yo, me preguntaba si tú querrías conocer a Sofía antes de eso. Si quisieras venir a una de mis visitas. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí había esperado ese momento. Otra parte lo temía.
¿Estás seguro?, pregunté. Completamente seguro, respondió. Ella debería conocer a su abuela. Y tú deberías conocer a tu nieta. Le dije que lo pensaría. Esa noche no pude dormir. Camilo me encontró en la cocina a las 3 de la mañana tomando té de manzanilla. ¿Qué pasa, mamá?, le conté sobre la invitación de Enrique. Camilo se quedó pensativo. ¿Tú quieres conocerla? Sí, admití. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De encariñarme. De abrirme a más dolor. De que Naila encuentre alguna forma de usar esto contra mí o contra Enrique. Camilo tomó mi mano. Mamá, has pasado por mucho. Pero no dejes que el miedo te quite la oportunidad de conocer a tu nieta. Ella es inocente en todo esto. 2 días después estaba parada frente al centro de supervisión, nerviosa como adolescente. Enrique me esperaba en la entrada. Gracias por venir, dijo abrazándome brevemente. Entramos juntos. La sala de visitas era colorida y llena de juguetes. Y ahí, en el centro, estaba una niña pequeña de cabello oscuro rizado jugando con una casa de muñecas. Mi nieta. Sofía levantó la vista cuando entramos y corrió hacia Enrique. Papá. Lo abrazó con toda la fuerza que sus bracitos pequeños podían dar. Luego me miró con curiosidad. ¿Quién es ella? Enrique se agachó a su nivel. Sofía, ella es muy especial. Es la mamá de tu papá. Es tu abuela Dolores. Sofía me estudió con esos ojos grandes y oscuros que me recordaron tanto a Enrique cuando era niño. ¿Abuela?, repitió probando la palabra. Me arrodillé para estar a su altura, sin importarme el dolor en mis rodillas. Hola, Sofía. He esperado mucho tiempo para conocerte. Ella sonrió tímidamente. Yo también tengo otra abuela. La abuela Karina. Lo sé, le dije. Y qué suerte tienes de tener 2 abuelas que te quieren mucho. Sofía me tomó de la mano y me llevó a su área de juegos. Mira mi casa, dijo señalando la casa de muñecas. Pasamos la siguiente hora jugando juntas. Ella me mostraba cada juguete, me contaba historias inventadas sobre sus muñecas, se reía cuando hacía voces tontas para los personajes. Era perfecta, absolutamente perfecta. Y cada minuto con ella llenaba un vacío en mi corazón que no sabía que tenía. Enrique nos observaba con una sonrisa tranquila, dejándonos conocernos a nuestro ritmo. Cuando terminó la visita, Sofía me abrazó. Vas a volver, abuela. Sus palabras me derritieron. Sí, mi amor. Voy a volver. Naila llegó a recogerla con 20 minutos de retraso como siempre. Cuando me vio, su expresión se endureció. ¿Qué haces tú aquí? Enrique intervino. Tiene derecho a conocer a su nieta. El centro lo aprobó. Naila tomó a Sofía bruscamente. Vámonos, Sofía. Ahora. La niña se resistió. Pero quiero quedarme con la abuela Dolores. No, dijo Naila tajantemente. Nos vamos ya. Se la llevó llorando. Los supervisores documentaron todo, incluyendo el comportamiento de Naila y las lágrimas de Sofía. Esto no se ve bien para ella, me dijo uno de ellos discretamente. Está poniendo sus sentimientos por encima del bienestar de la niña. En las siguientes 2 semanas, fui a 4 visitas más con Enrique y Sofía. Cada vez nuestra conexión se hacía más fuerte. Ella me esperaba con entusiasmo, corría a abrazarme, me llamaba abuela sin titubear. Y yo me estaba enamorando de esa pequeña más de lo que creí posible. Llegó el día de la audiencia de revisión. Esta vez Enrique me pidió explícitamente que estuviera ahí. Necesito tu apoyo, mamá. Me da fuerza saber que estás ahí. Camilo también vino, como siempre mi protector silencioso. El juez revisó los informes de los supervisores. Señor Enrique, los reportes son excelentes. Ha demostrado ser consistente, afectuoso y apropiado en todas sus interacciones con la menor. Los supervisores recomiendan que se le otorguen visitas no supervisadas. Enrique contuvo la respiración. El juez continuó. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el comportamiento de la madre durante las entregas. Varios incidentes de llegadas tardías, condición inadecuada de la menor al arribar y comentarios inapropiados frente a la niña. Naila se puso de pie.
Eso es mentira. Ellos están todos en su contra. El juez la miró severamente. Señora, estos son reportes oficiales de profesionales capacitados. Siéntese. Naila obedeció, pero su furia era palpable. Por lo tanto, anunció el juez, otorgo visitas no supervisadas. El padre tendrá derecho a tener a la menor los fines de semana alternos, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la tarde. Además, una tarde entre semana de 4 horas. Enrique cerró los ojos, y pude ver lágrimas escapando. Había ganado. Realmente había ganado. Además, continuó el juez, dado que la abuela paterna ha establecido una relación positiva con la menor, ella también está autorizada a estar presente durante las visitas paternas si así lo desean. Naila explotó. No. Esa mujer no va a estar cerca de mi hija. El juez golpeó su martillo. Mi decisión es final. Si continúa interfiriendo con el régimen de visitas o haciendo alienación parental, revisaremos la custodia primaria. Me he explicado claramente. Naila se hundió en su silla, derrotada por primera vez. Salimos del juzgado y Enrique me abrazó fuerte, llorando abiertamente. Lo logramos, mamá. Lo logramos. Camilo también nos abrazó. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz familiar. El primer fin de semana que Enrique tuvo a Sofía sin supervisión, vino a visitarme. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, ahí estaba mi nieta con una mochila de princesas y una sonrisa radiante. Abuela Dolores. Se lanzó a mis brazos. Pasamos el día horneando galletas, leyendo cuentos, dibujando con crayones. Enrique nos observaba con algo que parecía asombro. Nunca pensé que llegaríamos aquí, me dijo mientras Sofía coloreaba en la mesa. Después de todo lo que pasó. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Él se quedó en silencio un momento. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? No solo tolerarme, sino realmente perdonarme. Lo miré a los ojos. Enrique, el perdón no es algo que sucede en un día. Es un proceso. Y tú has dado pasos enormes. Has pagado tus deudas, has peleado por tu hija, has demostrado cambio real. Eso cuenta. Eso importa. ¿Pero es suficiente?, preguntó. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Pero vamos en la dirección correcta. Esa noche, después de que Enrique y Sofía se fueron, me senté en mi sala mirando las fotos que había tomado durante el día. Sofía soplando harina. Sofía con chocolate en la nariz. Sofía abrazándome fuerte. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Enrique. Sofía no para de hablar de ti. Dice que eres la mejor abuela del mundo. Gracias por darme esta oportunidad. Te amo, mamá. Leí el mensaje 3 veces. Él no había dicho te amo en más de 3 años. No respondí inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Porque algunas palabras necesitan espacio para respirar antes de ser respondidas. Finalmente escribí, yo también te quiero, Enrique. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Presioné enviar. Era verdad. No todo estaba perdonado. No todo estaba curado. Pero estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Y tal vez eso era suficiente por ahora. 3 meses pasaron en una especie de tregua incómoda pero funcional. Enrique seguía cumpliendo con sus obligaciones. Pagaba la renta puntualmente el primer día de cada mes. Sus visitas con Sofía eran consistentes y llenas de amor. Y poco a poco, nuestra relación comenzaba a sanar. No era lo que había sido antes de que Naila entrara en nuestras vidas, pero era algo nuevo. Algo construido sobre bases más honestas y menos ingenuas. Yo había aprendido a poner límites. Él había aprendido a respetarlos. Naila, sin embargo, no se daba por vencida. Continuaba creando problemas cada vez que podía. Llegaba tarde para las entregas. Enviaba a Sofía sin la ropa adecuada. Una vez la mandó enferma deliberadamente para luego acusar a Enrique de negligencia. Pero cada acción quedaba documentada y cada documento fortalecía el caso de Enrique. Claudia me había explicado que eventualmente estas conductas podrían resultar en una modificación de custodia. Solo es cuestión de tiempo, me dijo.
Ella misma está cavando su propio hoyo. Una tarde de sábado, mientras Sofía jugaba en el parque con Camilo, Enrique y yo nos sentamos en una banca cerca. Había algo diferente en él. Una tensión que no había visto en semanas. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», comenzó. Mi estómago se apretó automáticamente. Después de años de malas noticias, mi cuerpo se había condicionado a esperar lo peor. «Naila quiere volver», soltó finalmente. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Dice que ha estado yendo a terapia. ¿Qué ha cambiado? Que quiere que seamos una familia otra vez. Respiré profundo antes de responder. ¿Y tú qué quieres? Enrique se pasó las manos por el cabello, un gesto de estrés que había heredado de su padre. No lo sé. Parte de mí piensa en Sofía, en que ella merece tener a sus padres juntos. Pero otra parte recuerda todo. La manipulación. Las mentiras. Cómo me convenció de echarte. Y tengo miedo de volver a caer en lo mismo. Lo miré directamente. Enrique, yo no puedo tomar esa decisión por ti. Pero puedo decirte esto, no te quedes con alguien solo por Sofía. Los niños no necesitan padres juntos. Necesitan padres sanos. Y si volver con Naila significa volver a ser la persona que eras, entonces no estás ayudando a nadie. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente?, preguntó. Pensé en eso cuidadosamente. Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere. Tú lo has demostrado. Has trabajado duro para ser mejor. Pero el cambio requiere esfuerzo constante y honestidad. Y basándome en lo que he visto de Naila estos meses, no sé si ella está dispuesta a hacer ese trabajo. Enrique asintió lentamente. Ella quiere que vayamos a terapia de pareja. Dice que si veo que realmente está cambiando, tal vez podríamos intentarlo. Si decides hacer eso, le dije, hazlo con los ojos bien abiertos. No dejes que la nostalgia o la culpa te cieguen. Y pase lo que pase, no retrocedas en el progreso que has hecho. No vuelvas a ser el hombre que lastima a la gente que lo ama para mantener la paz con alguien que lo manipula. Él me tomó la mano. No lo haré. Te lo prometo. Pero necesito intentarlo. Aunque sea para saber con certeza que no funciona. Apreté su mano. Entonces inténtalo. Pero protégete. Y protege a Sofía. Las siguientes semanas fueron extrañas. Enrique comenzó a ir a sesiones de terapia con Naila. Me contaba algunos detalles, pero no todos. Está siendo más abierta sobre sus inseguridades, me dijo una vez. Admitió que tenía miedo de que tú me alejaras de ella. Por eso intentó alejarte primero. Era una explicación, pero no una justificación. El miedo no excusaba la crueldad. Pero al menos era un reconocimiento. Un pequeño paso hacia la responsabilidad. Yo me mantenía escéptica, pero en silencio. Esta era su decisión, su camino. Un día, Naila pidió reunirse conmigo. Enrique me lo transmitió con cautela. Dice que quiere disculparse, que es parte de su proceso terapéutico hacer las paces con las personas que lastimó. Mi primera reacción fue rechazar. No le debía nada a Naila. Pero Camilo me dio un consejo sorprendente. Escúchala, mamá. No por ella. Por ti. Para que puedas verla de frente y decidir si realmente ha cambiado o si es más de lo mismo. Tenía razón. Accedí a reunirme en una cafetería neutral. Melissa insistió en acompañarme. Solo por precaución, dijo. Naila llegó puntual por primera vez en su vida. Se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más simple, el cabello recogido en una cola de caballo desprolija. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa. Gracias por venir, dijo con voz suave. No estaba segura de que aceptarías. No estaba segura de que debía aceptar, respondí honestamente. Pero aquí estoy. Naila respiró profundo. Dolores, yo vine a disculparme. Por todo. Por convencer a Enrique de que te echara. Por tratarte como si fueras el enemigo. Por usar a Sofía como arma. Por todo el daño que causé. Las palabras sonaban ensayadas, pero no necesariamente falsas. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de todo este tiempo? Ella miró sus manos.
Porque la terapia me ha hecho ver cosas que no quería ver. Mi terapeuta dice que tengo problemas de control y abandono. Que cuando Enrique te amaba tanto, yo lo veía como una amenaza. Como si tu amor por él significara que no había espacio para el mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces hice todo lo posible para eliminarte de la ecuación. Pero lo único que logré fue perderlo a él también. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté. ¿Perdón? Bendición para volver con mi hijo. Nayla negó con la cabeza. No espero perdón. No sé si lo merezco. Solo quiero que sepas que entiendo lo que te hice. Y que si pudiera devolverme el tiempo, lo haría diferente. Hubo silencio. Melissa me observaba atentamente, lista para intervenir si era necesario. Finalmente hablé. Nayla, aprecio que hayas venido. Y espero que tu terapia te ayude genuinamente a ser mejor persona. Pero necesito que entiendas algo. Mi relación con Enrique ya no depende de ti. Hemos reconstruido algo sin tu participación. Y si vuelves a su vida, no permitiré que destruyas eso. Lo entiendo, dijo ella rápidamente. Y no quiero destruir nada. Solo quiero ser mejor. Ser la madre que Sofía merece. Y si Enrique me da otra oportunidad, ser la esposa que él merece. Entonces demuéstralo con acciones, le dije. No con palabras en una cafetería. Con cambios reales y sostenidos. Porque si vuelves a lastimar a mi hijo, si vuelves a usar a mi nieta como peón, no habrá terapia ni disculpa que te proteja de las consecuencias. Ella asintió, genuinamente intimidada por primera vez. Lo haré. Te lo prometo. Me levanté para irme. Nayla se puso de pie también. Dolores, una cosa más. Sé que Sofía te ama. Y aunque me duele admitirlo, eso es bueno para ella. Tener más gente que la ame solo puede ser positivo. Fue lo más maduro que le había escuchado decir. Cuídala bien, le dije. Es una niña especial. Lo sé, respondió Nayla. Y voy a intentar ser la madre que ella merece. La madre que no tuve. Salí de esa cafetería sin saber qué pensar. ¿Era real su cambio? ¿O era otra manipulación más sofisticada? Esa noche le conté a Enrique sobre la reunión. ¿Crees que es genuina?, me preguntó. El tiempo lo dirá, respondí. Pero Enrique, si decides darle otra oportunidad, hazlo con cuidado. No permitas que el miedo a estar solo o el deseo de una familia tradicional te haga ignorar señales de alarma. No lo haré, prometió. He aprendido esa lección de la forma más difícil. 2 semanas después, Enrique me informó que había decidido darle a Nayla una oportunidad supervisada. No vivirían juntos todavía, pero pasarían tiempo como familia con Sofía. Vamos a ir despacio, me explicó. La terapeuta sugirió que reconstruyamos confianza gradualmente. Y yo le dejé claro que la primera señal de manipulación o control se acabó. Sin segundas oportunidades esta vez. Me sentía orgullosa de que estableciera límites, pero también preocupada. Las personas como Nayla no cambiaban fácilmente. Pero era su vida, su decisión. Yo solo podía estar ahí para apoyarlos si las cosas salían bien, o para recoger los pedazos si salían mal. Los meses siguientes fueron una observación constante. Nayla realmente parecía estar intentando. Llegaba a tiempo para las entregas. Se comportaba civilizadamente. Incluso me saludaba cuando coincidíamos. Pero yo mantenía mi guardia alta. Había aprendido que la manipulación más efectiva es la que no se ve venir. Una tarde, mientras Sofía y yo horneábamos en mi cocina, ella me dijo algo que me heló la sangre. Abuela, mami dice que si papá vuelve a casa, todo va a ser feliz para siempre. Presión sutil. Manipulación a través de una niña inocente. Le conté a Enrique lo que Sofía había dicho. Su expresión se oscureció inmediatamente. Le dije específicamente que no involucrara a Sofía en esto. Que la niña no debía sentir presión sobre nuestra relación. Esa misma noche tuvo una conversación seria con Nayla. Me llamó después para contarme. Le dejé claro que si vuelve a usar a Sofía para manipularme, todo se acaba. Ella lloró y dijo que fue sin intención, que solo estaba emocionada por la posibilidad de reconciliación. Pero le advertí que no habrá más deslices. Pasaron 3 meses más.
Enrique y Naila continuaban su proceso lento de reconstrucción. Pero yo notaba algo en mi hijo. Una tensión constante. Una felicidad que no llegaba a sus ojos cuando hablaba de ella. Una noche vino a visitarme solo, sin Sofía. Se sentó en mi sala y simplemente se quedó mirando la pared. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté sentándome a su lado. Él suspiró profundamente. «Creo que estoy cometiendo un error, mamá. Creo que estoy intentando forzar algo que ya murió hace mucho tiempo». «¿Qué te hace pensar eso?», pregunté suavemente. «Todo», dijo con voz cansada. «Estoy con ella y siento que estoy actuando. Tratando de ser la versión de mí que ella necesita en lugar de ser yo mismo. Y me doy cuenta de que así es como siempre fue. Siempre estuve tratando de mantenerla feliz, de evitar sus explosiones, de caminar en cáscaras de huevo. La terapia ayudó, sí. Ella es menos explosiva ahora. Pero la dinámica fundamental no ha cambiado. Yo sigo teniendo miedo de decir lo que realmente pienso». Me tomó la mano. «Y luego vengo aquí, contigo, y puedo respirar. Puedo ser yo mismo sin miedo. Y me pregunto por qué estoy luchando tanto por algo que me hace sentir tan atrapado». Apreté su mano. «Enrique, solo tú puedes decidir qué es lo correcto. Pero te diré esto. Sofía no necesita que sus padres estén juntos si uno de ellos es miserable. Los niños sienten esas cosas. Es mejor tener padres separados y felices que padres juntos y miserables». Él asintió lentamente. «Lo sé. Y creo que ya tomé mi decisión. Solo necesitaba escucharlo en voz alta». Una semana después, Enrique terminó definitivamente con Naila. Según me contó, ella lo tomó mejor de lo esperado. «Creo que ella también lo sentía», me dijo. La terapia la ayudó a verse a sí misma con más claridad. Y admitió que tal vez forzamos algo que ya no existía. Acordaron seguir siendo copadres civilizados por el bien de Sofía. Sin drama, sin manipulaciones, solo dos adultos haciendo lo mejor para su hija. Por primera vez, sentí que tal vez Naila realmente había cambiado. Al menos lo suficiente para dejar ir con dignidad. Los meses que siguieron fueron los más pacíficos que habíamos tenido en años. Enrique floreció sin la presión constante de mantener una relación rota. Se mudó a un apartamento nuevo, más pequeño pero suyo. Continuó pagando su renta en mi edificio hasta que el contrato terminó, siempre puntual, siempre responsable. Sofía dividía su tiempo entre ambos padres y parecía genuinamente feliz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una familia otra vez. No la familia que había imaginado, pero una familia real construida sobre verdad y esfuerzo. Una tarde de domingo, casi un año después de la audiencia en el restaurante, toda mi pequeña familia estaba reunida en mi casa. Enrique, Camilo, Sofía y yo. Habíamos preparado una cena grande, llena de risas y conversaciones. Sofía corría entre nosotros con su energía infinita, llenando cada espacio con su luz. En un momento, Enrique se acercó a mí en la cocina mientras yo preparaba el postre. «Mamá, hay algo que necesito decirte». Me giré hacia él. «Te escucho». «Estos últimos 2 años han sido los más difíciles de mi vida», comenzó. «Pero también los más importantes. Me enseñaron quién soy realmente. Me enseñaron el valor de la responsabilidad. Y sobre todo, me enseñaron que el amor verdadero no es el que te hace sentir cómodo siempre, sino el que te desafía a ser mejor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y tú me diste eso, mamá. Cuando me echaste de tu vida, cuando me hiciste enfrentar consecuencias reales, me diste el regalo más grande. Me diste la oportunidad de crecer». Me abrazó fuerte. «Siento haber necesitado llegar tan bajo para aprender eso. Siento todo el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digno de tu perdón. Y si me toma el resto de mi vida demostrártelo, lo haré». Lo abracé de vuelta, dejando que mis propias lágrimas cayeran libremente. «Ya me lo has demostrado, hijo. Ya eres el hombre que siempre supe que podía ser». Nos quedamos así un largo momento, sanando viejas heridas con cada segundo de cercanía. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón mirando la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer de 65 años parada en la acera con 2 maletas, sintiendo que su vida había terminado, hasta la mujer que era ahora.
propietaria de edificios, abuela activa, madre de 2 hijos que la amaban y respetaban. La mujer que se había negado a ser víctima y había elegido ser sobreviviente. Y luego triunfadora. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Enrique. Una foto de Sofía dormida, abrazando un libro de cuentos que yo le había regalado. El mensaje decía: pidió que le leyera el cuento de la abuela valiente 3 veces antes de dormir. Dice que quiere ser como tú cuando crezca. Yo también. Sonreí mirando la foto. Sofía. Mi razón para haber seguido adelante cuando todo parecía perdido. Mi regalo inesperado surgido del dolor. Respondí: dile que ella ya es valiente. Que todos lo somos cuando elegimos amar a pesar del miedo. Guardé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo la brisa nocturna en mi rostro. Había comenzado esta historia como una mujer descartada, tratada como desechable por su propio hijo. Había experimentado traición, humillación, soledad. Pero me había negado a quedarme en ese lugar. Había trabajado, había invertido, había luchado. Y no por venganza, aunque en ese momento tal vez lo sentí así, sino por dignidad. Por demostrarme a mí misma que todavía tenía valor. Y al final, no solo recuperé mi dignidad, recuperé a mi hijo. Gané una nieta. Fortalecí mi relación con Camilo. Construí un imperio pequeño pero mío. Y más importante que todo eso, encontré algo que había perdido hace mucho tiempo: respeto por mí misma. La mujer que entró en aquel restaurante para enfrentar a sus manipuladores era fuerte. Pero la mujer que estaba sentada aquí ahora, en paz con su pasado y emocionada por su futuro, era invencible. Porque había aprendido la lección más importante de todas: nadie puede quitarte tu valor a menos que tú se lo permitas. Nadie puede definir tu historia excepto tú. Y cuando la vida te derriba, te quita todo, te deja en la acera sin nada, tienes 2 opciones. Quedarte ahí llorando por lo que perdiste. O levantarte, sacudirte el polvo, y construir algo mejor de lo que tenías. Yo elegí lo segundo. Y esa elección cambió todo. Entré a mi casa, mi hogar que nadie podía quitarme ahora, y me preparé para dormir. Mañana sería otro día. Otro día de administrar propiedades, de cuidar a Sofía cuando le tocara estar conmigo, de seguir construyendo esta nueva vida que había creado desde las cenizas. Y mientras cerraba los ojos, sonreí. Porque la mujer que me echaron de su vida hace años había muerto. Y en su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, y absolutamente inamovible. Esa mujer era yo. Y nadie, nunca más, me haría sentir menos que suficiente.